Hubo un día en que España fabricaba su acero y su pan, pero entrar en Europa tuvo un precio. Hubo un día en que España tenía la flota pesquera más grande de Europa. Fábricas que rugían en cada provincia, campos que producían más de lo que podíamos comer. Éramos un país que fabricaba sus barcos, su acero, su ropa y su pan. Un país que vivía de su trabajo y que miraba al mar y a la tierra con orgullo. Pero un día firmamos un pacto, nos dijeron que era el billete al futuro, y lo que llegó fue el mayor desmantelamiento económico de nuestra historia. Este es el precio oculto de entrar en Europa. España, 1985. La época de Franco ya era pasado, pero el régimen del 78 aún estaba en construcción. El país venía de una década difícil. Crisis del petróleo, alta inflación, paro elevado y una transición política con luces y sombras. Bueno, antes de nada, es flipante lo de la inteligencia artificial. Lo de la IA es brutal. O sea, ya están haciendo todos estos vídeos con la IA para crear la historia, construir la historia, crear los narradores artificiales, pero que cumplan la función de hilar, digamos, todo, digamos, el guión el timeline de la historia que quieren contar, en este caso de España en relación a la Unión Europea. Eso está súper currado y conseguido. Y además lo flipante es que yo creo que esto lo hacen en poco tiempo. Que ahora pues meten un poco las órdenes, los prompts y lo sacan en nada. Pero bueno, esto tiene curro porque está mezclado con imágenes reales y está súper currado. La Comunidad Económica Europea aparecía como una promesa de salvación. Nos decían que entrar en Europa era el billete hacia la modernidad, la prosperidad, el reconocimiento internacional. Los discursos oficiales repetían las mismas palabras: inversión, empleo, modernización. Pero en los despachos de Bruselas se hablaba un idioma diferente: adaptación, reconversión, ajuste estructural. España se convertía en el miembro número 12 de la Comunidad Económica tras la firma del Tratado de Adhesión, que tuvo lugar el 12 de junio de 1985. Bueno, así se vende todo siempre, ¿no? Se vende que va a ser en beneficio tuyo, que tú vas a sacar un montón de esto para sacar adelante lo que ellos quieren sacar. Ellos tienen unos intereses, hay unos acuerdos del el que se deja vender, aunque no se vende a sí mismo, vende a los demás. En este caso es un vendepatrias. Y tiene acuerdos con organizaciones supranacionales más poderosas, y entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para medio convencer a la población? Porque nunca se quiere tener a la población en contra. Aunque a veces lo han hecho y lo hacen a la fuerza y ya está, es el último recurso, pero primero intentar que la población acepte para que no haya esta resistencia. Y entonces pues vienen todas las razones maravillosas, que va a ser todo buenísimo para todos, que va a haber ventajas, más adelante con el tema del euro, que qué maravilla, todos tenemos la misma moneda. Yo me acuerdo de pensar qué guay poder viajar entre países y no tener que cambiar dinero, ¿no? Como si eso fuera algo de suma importancia. Está bien, pero no es algo que realmente... O sea, hay otra serie de cosas más importantes. Hay que ver qué precio pagas por hacer eso. Lo mismo con las fronteras, lo de Schengen y tal. Y bueno, claro, todo palabras bonitas, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. La ceremonia en el Palacio Real fue presentada como un momento histórico. La prensa habló del gran salto adelante. Lo que casi nadie explicó fue que el salto se daba con un precio oculto. Ese precio estaba escrito en cláusulas técnicas, en anexos que
que apenas leyeron unos pocos especialistas. Eran La letra pequeña. compromisos muy concretos: cerrar parte de nuestra industria, reducir la flota pesquera, limitar nuestra producción agrícola y ganadera. Y todo, según Bruselas, para evitar distorsiones en el mercado común. En ese momento, España era incómoda para algunos socios Qué fuerte. europeos por estas cosas. Éramos la primera potencia pesquera del continente. Producíamos más frutas, hortalizas y aceite que muchos países juntos. Nuestros astilleros competían con Francia, Italia o Alemania en contratos internacionales. En otras palabras, llegábamos fuertes en sectores que otros no querían que crecieran más. En los meses previos a la adhesión, Bruselas ya había dejado claro el camino: reconversión industrial y modernización, sí, pero entendida como reducción, como desmantelamiento planificado. En 1984, Yo creo que lo que queda muy claro es que esto ha sido un robo de soberanía a las naciones para centralizar el poder. Esto, como está pasando en el mundo entero con todo. Las organizaciones supranacionales, como la ONU, la OMS, la OTAN, te venden esta cosa de unión y de colaboración, pero no es más que ceder tu soberanía para que el control sea mucho más fácil. Más amplio, digamos, ¿no? Que puedan controlar desde un solo lugar. Y esto es lo que ha pasado. O sea, en Europa es así. Han dicho, cada país tiene sus potenciales, pero ahora vamos a unificar todo y lo vamos a controlar desde un lugar central. Y todo con las palabras bonitas, con esos 4 elementos que pueden ser positivos, no solo en boca, digamos, sobre papel, sino que también ha habido algunas ayudas económicas y todo eso. Pero bueno, sigo flipando con la IA, que es espectacular. Me encanta cómo sale cada profesional del sector hablando ahora el de la pesca, y seguramente seguirá con otros sectores. Está súper conseguido. Incluso de firmar el tratado, el gobierno socialista de Felipe González ya había iniciado cierres y recortes en la siderurgia y la construcción naval para cumplir las exigencias comunitarias. Las huelgas en los astilleros de Cádiz, Ferrol o Bilbao no fueron casualidad. Eran la primera factura de la integración. A cambio, nos prometieron fondos europeos, las llamadas ayudas de cohesión. Dinero para carreteras, infraestructuras y modernización tecnológica. Lo que pocos dijeron es que gran parte de ese dinero volvería a los países que lo daban, porque las obras se adjudicarían a sus empresas. Nos vendieron la idea de que el futuro estaba asegurado. Construcción. Pero el futuro que llegaría sería muy diferente al que imaginamos. Este es el punto de partida. Los truquillos, ¿no? Los truquillos de venderte algo como positivo y al final, pues eso, ¿no? Como dicen ellos, los contratos a las empresas a las empresas de los países que, digamos, ofrecían toda esta ayuda. Es alucinante, es alucinante. Es lo que han dicho antes, es los anexos y la letra pequeña. Te dan un cuerpo así súper bonito. Y luego hay un montón de páginas de pequeños detalles que son, en el fondo, es la chicha de estos, supongo que acuerdos, ¿no? Y luego las huelgas estas que han dicho. Yo siempre que miro las huelgas que pasan hoy en día, y cada vez menos, la verdad, hay menos huelgas. Bueno, hay protestas, pero huelgas no hay tantas. Pero ves esa época, las huelgas de los astilleros, agricultores. Bueno, hay ahora mismo, y viene bien este vídeo ahora porque está pasando todo el tema de la agricultura, ¿no? Pero las huelgas luego, tanta huelga y queman cosas y salen, y al final siempre acaban perdiendo, ¿no? Y los otros acaban saliéndose con la suya. No sé bien exactamente cómo funciona, pero
es una pena, porque evidentemente hay un desequilibrio de poder, ¿no? España, que entra en Europa, es un país con músculo en el mar, en el campo y en la industria. Lo que vamos a ver ahora es cómo, paso a paso, esos pilares se fueron desmontando. No por accidente, no por incompetencia, sino porque así estaba pactado desde el principio. La palabra bonita fue reconversión. El resultado real, cierres, recortes y miles de familias a la deriva. La reconversión naval no empezó el día que firmamos la adhesión. Venía escrita en la letra pequeña de Europa desde finales de los 70. El Consejo de la Comunidad Económica fijó en 1978 el saneamiento del sector y encadenó directivas para limitar ayudas y capacidad que todos los estados debían aplicar. España llegó en 1986 a un juego con reglas ya puestas, y la modernización equivalía a reducir tamaño y ayudas para no distorsionar el mercado común. En los 90, Bruselas aprobó un gran paquete de ayudas públicas para nuestros astilleros, con condiciones durísimas, menos capacidad y, en casos concretos, cierre funcional. La Comisión autorizó en 1997 la reestructuración de los astilleros públicos españoles y amarró esa luz verde a límites estrictos. Un símbolo de esa camisa de fuerza fue Astano en Ferrol. La Comisión dejó claro en 2000 que debía seguir cerrado a la construcción naval como condición de las ayudas. No podía volver a competir como antes. Su plantilla actual no llega a 300 personas, de las 6.000 que tuvo. Pese a las demandas, lleva más de 30 años sin fabricar un barco. La presión continuó. En 1995, el propio INI, Instituto Nacional de Industria, hablaba de la tercera reconversión en 11 años y de una última oportunidad para el sector con exceso de plantilla de más de 5.000 trabajadores y un plan que, si salía mal, podía significar el fin de la industria naval en España. Esto de destruir los sectores industriales y, bueno, y agrícolas, etcétera, ha pasado en más países, ¿no? Bueno, pasó en España con todo esto, también en Asturias con las minas de carbón y eso, y en el Reino Unido igual. Hubo ahí unas revueltas muy gordas, pero bueno, al final, en Gales creo que fue, y al final lo consiguieron. Pero esto, volviendo a lo de antes, de quitar soberanía y todo eso, también lo que creo es que al final es lo de siempre, es robarle a la gente común y corriente como una aspiradora y tirarlo todo hacia un lugar central que es hacia unos pocos que controlan y que tienen el poder y que concentran y aumentan cada vez más ese poder. Y me da pena porque yo iba a hacer un vídeo, creo que no lo hice al final, sobre la autosuficiencia de los países. Y básicamente resumiendo que España, concretamente, es un país que tiene muchísima suerte porque podría ser perfectamente autosuficiente. Yo creo que a todos los niveles. Si ahora explota el mundo, o sea, el resto del planeta desaparece y se queda España sola, sería autosuficiente en agricultura, ganadería, energía, recursos, en prácticamente todo estaría muy tranquila. Y sin embargo, en un mundo además que se protege lo de consumo local, por el tema del clima y claro, no traigas limones de Argentina y ese tipo de cosas, pero pasa. Cuando no tendría por qué. ¿Por qué le compra España un barco a no sé dónde, a otro país, si ya tiene aquí astilleros que han destruido? Etcétera. En fin, es el timo de la estampita y la gente, no sé qué pasa, pero al final no consigue nada.
Yo creo que es como es un tira y afloja que parece que funciona una manifestación, que parece que funciona una resistencia, pero al final siempre acaba ganando la banca, siempre gana el casino. En paralelo, el calendario negociado con Bruselas ponía fecha límite a las ayudas y contemplaba cierres de plantas en Cádiz y Sevilla si no cuadraban las cuentas. En 1999, la Comisión aún autorizaba 855 millones de euros hasta 2003 para cerrar, ajustar plantillas o invertir en I+D en plena guerra de precios global con Corea del Sur al fondo. La siderurgia fue el otro frente. En 1984, el gobierno activó por decreto la reconversión siderúrgica. El caso más dramático fueron los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, cuyo cierre se anunció en 1983 y se certificó en 1984, desatando una movilización sin precedentes en la ciudad. 4 décadas después, se recuerda como el punto de ruptura. Miles de empleos perdidos y una comarca entera obligada a reinventarse. La crónica contemporánea ya hablaba de lo que venía. Reconversión de nunca acabar. Heridos, muertos y miles de despedidos o prejubilados, con la siderurgia y el naval como epicentro del conflicto social. En 1992 llegó el golpe definitivo. Bajo el nombre técnico de Plan de la Corporación de la Siderurgia Integral, o CSI, el gobierno aceptó un recorte de 9.707 empleos y una reducción de capacidad de producción de 7 a 4,5 millones de toneladas. El plan significaba cerrar 4 de los 6 altos hornos que seguían activos en España. Me pregunto si el año 92 no fue estratégico, porque ya sabemos que se aprovechan eventos y distracciones gordas para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pasa hoy en día, se sacan leyes en Nochebuena y el 92 es un año muy especial para España, de muchísima euforia con la Expo, con las Olimpiadas, como que había un optimismo muy grande. Y sí, era un buen momento, más o menos, por lo menos aparentemente, o para algunos, era una buena etapa, una buena época para el país, especialmente comparado con hoy en día. Pero el plan este de robarle a los españoles su soberanía y sus herramientas, su producción, sus materias primas, eso ya estaba no solo planeándose, se estaba ya ejecutando y ha ido a más hasta el día de hoy. Solo quedarían en pie unas pocas instalaciones, concentrando toda la producción y dejando vacías factorías históricas que habían dado vida a ciudades enteras. 2 años después, la Comisión Europea emitió una decisión para autorizar las ayudas a la CSI. Era un sí a la financiación, pero con letra pequeña, más recortes, más cierres y una vigilancia estricta para que España no superara los límites que Bruselas había fijado. En resumen, las ayudas llegaban, pero el precio era entregar buena parte de nuestra capacidad industrial a cambio. Entre 1983 y 1986 se vivió la fase más dura de la reconversión, con huelgas, marchas y un coste social que siguió arrastrándose toda la década. Comarcas enteras como Bahía de Cádiz, Ferrolterra, Nervión, Camp de Morvedre, pasaron de cinturones industriales a paisajes de naves vacías y prejubilaciones. En paralelo, parte de los fondos europeos de cohesión que llegaban para aliviar el golpe volvían a los países donantes vía contratos de obra adjudicados a sus grandes empresas. Bueno, a ver, 2 cosas. Primero iba a decir que esto básicamente es
los países, esto es un poco un atraco también, no es un atraco en general a Europa, es un atraco de la Europa más avanzada de ese momento, más rica, más industrializada, a la menos. Porque claro, aquí aparentemente, y ellos siempre se han quejado, los alemanes, y eso de que dieron tanto dinero a España, a Portugal, a Grecia, a Italia, pero al final quizás se beneficiaron, como está diciendo el vídeo, ¿no? Les salió bien la jugada y fue una especie de estrategia para enriquecerse. Y lo que estamos viendo es que esto que ha pasado aquí también ha pasado en otros países desarrollados, básicamente, y es que se ha ido eliminando el tejido industrial, la creación de cosas, aquí ya no se hacen casi cosas, para convertirse en países de servicios. Y es lo que tenemos hoy en día. No me acuerdo qué porcentaje es, pero muy alto, de la gente en España y en el Reino Unido y tal, se dedica al sector servicios, no a producir nada. Entonces está claro que esto se está viendo, está explicado así, con esta IA tan chula que han hecho, está explicando cómo ya no sé si es por algo natural o aposta, o es una especie de algo que viene orquestado desde Asia o China, en este caso, que sí se ha convertido en la fábrica del mundo. Y yo no sé si esto se podría ver, no creo, como algo positivo, es decir, un avance, pasar a ser simplemente sector servicios. Creo que no, obviamente. Además no tiene ningún sentido, lo que decía antes, no tiene sentido que, yo qué sé, imagínate que España deja de producir naranjas y se las compramos bueno, ya está pasando un poco, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. El único sentido que tendría, no tiene ningún sentido legítimo y moral y para la población en general. Tiene sentido para los 4 que están haciendo negocio, comprándolas en otro lado a mitad de precio y vendiéndolas aquí y sacando una pasta. Pero bueno. A España le dijeron, moderniza. Y modernizar fue cerrar donde éramos fuertes para no molestar al mercado común. Si el acero se arrodilló, el mar tampoco se libró. Ahora toca la herida más honda para un país que nació mirando al Atlántico, la flota. España miró al mar durante siglos. Europa la miró y contó barcos. Hubo un tiempo en que España amarraba más navíos que nadie. La madrugada era un idioma. Motores rugiendo, voces cortas, linternas sobre cubierta, el golpe de las cajas contra el hierro. En cada puerto, la misma música. En cada dársena, la misma certeza. Había trabajo, había horizonte, había una barra azul que se abría bajo la proa. Y entonces llegó Europa con su vocabulario: capacidad, armonización, sobrecapacidad, palabras limpias que en el muelle significaban otra cosa. Sobras, sobras tú, sobra tu barco, sobra tu cuota. Nos prometieron el océano y primero nos condujeron a un pasillo. Lo llamaron periodo transitorio y parecía razonable: listas de buques autorizados, normas para entrar sin empujar. Pero un día apareció un mapa con una valla invisible alrededor de Irlanda. Irish Box. Sonaba a casilla de un tablero, a truco de salón. Cuando la valla caducó, la reemplazaron con otro nombre más serio, más científico: área biológicamente sensible. El resultado fue el mismo: menos presencia española donde más rendía el mar. Al que le tocó quedarse en tierra, le dieron un papel y una cifra. Había primas para retirar barcos. La palabra exacta era esa: retirar. Más tarde, en el dique, la traducción fue otra: soplete. La chapa se abría como una lata, el casco gemía, el motor terminaba en un almacén, y el patrón, en casa, contaba un dinero que duraba lo que dura una marea.
En los documentos se escribió que era necesario, que había sobrecapacidad y que la política común debía cuadrar el sistema. Siempre tienen una razón porque no pueden decirte claramente te estamos robando, te estamos quitando libertad, estamos haciendo algo que es ilegítimo. Entonces ponen una razón. Hoy en día sabemos que una de las principales es lo del clima, lo del planeta, ¿no? Entonces simplemente con decirte, ellos tienen un objetivo. Queremos que tales personas dejen de hacer algo porque no nos interesa. En lugar de ir y decir, no os vamos a dejar más, decimos, es que unos científicos expertos han dicho que, y no podéis seguir por el bien del planeta y de todo el mundo, el bien común de siempre, ¿no? Y ya está, y solo necesitan eso. Por supuesto, la mayoría de la gente afectada directamente yo creo que no se lo cree, pero sí que consiguen que el resto más o menos cuele con ellos y no se asuste y diga, coño, tenemos aquí a una gente pues autoritaria, pues eso, una especie de estado policial, donde dictadura básicamente, ¿no? Donde nos puede pasar a nosotros la próxima vez. Lo ven como, bueno, tiene sentido, porque ha habido propaganda de años y ya la gente pues ha entrado a eso y se lo creen y piensan, bueno, claro, si es por el bien de nuestra casa, que es el planeta Tierra, pues hay que sacrificarse, ¿no? Cuando le das demasiado poder al Estado o a organizaciones supranacionales que manejan los estados y tienen poder sobre ellos y sobre las poblaciones directamente de los países, pasan estas cosas que actúan un poco como una especie de mafia y hacen lo que hacía la mafia. Si habéis visto películas de esas donde entran y con una sonrisa y siempre con alguna excusa para que no sea tan violento, tan directo, consiguen lo que quieren. Pero básicamente es sí o sí, ¿no? Haré una oferta que no podrán rechazar. En el muelle bastaba mirar, cada temporada, un casco menos en la línea, un silencio más largo a la hora de la salida. Marruecos fue la puerta que creímos segura. Allí faenaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Hubo acuerdos en el 88, 92 y 95. Y con ellos se sostuvo una parte del alma de Andalucía y de Canarias. Hasta que, en 1999, la puerta se cerró de golpe. Los barcos volvieron a puerto con la rabia metida en el cuerpo. Se habló de reestructurar, de bajas, de ayudas, de esperar a un marco nuevo. Algunos aguantarían, otros no volverían a ver la mar desde la Amura. Más al norte quedaba el Gran Sol, Y por supuesto que para conseguirlo también te necesitan muy débil. Entonces te necesitan básicamente que estés con la espada, entre la espada y la pared. Entonces te ponen unas condiciones, no te lo roban directamente, no te lo quitan. O sea, sí te lo quitan, pero no a cambio de nada, porque entonces ya sería ahí ya la población pues ya habría una revuelta, ¿no? Enorme, ¿no? Pero se aprovechan de que la persona que tiene el barquito, la persona que tiene la granja, le vive muy justo, porque además llevan años poniendo trabas para que al final esta gente viva súper justo, y les ofrecen un dinero. Entonces es una oferta que la cogen con la nariz tapada, pero la cogen. Porque en ese momento pues no saben qué hacer. Y es una especie de ablandar eso, ¿no? De que esa reacción primera que tienen, o que tiene cualquier persona, que tendría cualquier persona de rechazo, se calma. Porque dicen, bueno, pero me van a dar tanto, ¿no?
que ha pasado últimamente también ahora en Andalucía, con lo de los olivos centenarios que quieren quitar para poner placas solares y, y entonces les ofrecen dinero. Y claro, lo hacen con lágrimas en los ojos muchas veces, pero aceptan. Y al final es una muy mala, digamos, es un muy mal negocio. Es un negocio en el que sale ganando siempre ellos. Pero ellos, ¿quiénes son? Si es el Estado, están pagando con el dinero de todos. Entonces es todo un circo. Nombre que suena a esperanza y que muchas veces es lluvia horizontal y cielo de plomo. Galicia resistió allí como se resiste en invierno, apretando los dientes, achicando sin hacer ruido. Menos unidades, cuotas más estrechas en lo que da de comer, merluza, gallo, rapante, cuentas que salían por poco y a veces no salían. Se podía seguir, sí, pero cada año el negocio era el mismo barco, con menos mar. No fue un temporal. Los temporales pasan, dejan marcas en la piel y se cuentan con vino. Esto fue distinto. Fue un acuerdo detrás de otro, un formulario detrás de otro, una puerta que se entornaba, otra que se cerraba, un soplete que se encendía. Fue un país que había nacido mirando al Atlántico y que, poco a poco, dejó de ver su reflejo en el agua. Nos prometieron modernizar el campo. La receta tuvo 3 palabras: cuotas, arranques y retirada. Hubo un tiempo en que el campo español no pedía permiso. El trigo salía de Castilla como un mar dorado. Los olivos andaluces daban aceite para medio mundo. Las huertas de Levante regaban Europa de frutas y verduras. Éramos una despensa que no se vaciaba. La tierra era dura, sí, pero respondía al trabajo. El agricultor sabía lo que plantaba y lo que recogía, y el ganado pastaba sin que nadie, salvo el clima, le pusiera límites. Europa llegó con un nuevo alfabeto: cuotas, cupos, excedentes, retiradas de producto. Palabras que en los folletos sonaban a orden y modernidad, pero que en los corrales y en las cooperativas significaban otra cosa. Arranca viñedos, sacrifica cabezas, deja el campo en barbecho, aunque esté fértil. La política agraria común, la famosa PAC, traía ayudas, sí, pero eran ayudas con condiciones que dolían. Dinero a cambio de producir menos, dinero a cambio de dejar morir parte de lo que siempre había dado de comer. Y esto, ¿habrá alguien que vea el sentido de esto? A que te paguen para que hagas menos. Yo no sé, no entiendo la reacción, la poca reacción que hay en general en la sociedad, cuando pasan estas cosas, de no ver el truco, de no ver. O sea, es evidente, está en nuestra cara, ¿no? Que aquí hay truco, que aquí hay negocio en el que no participamos. Y esto es lo que hablaba antes de lo de los agricultores. Está pasando ahora, está pasando con excusas de enfermedades, ¿no? Que hemos visto, de sacrificios a animales, porque unos digan que hay un problema. Yo creo que debería haber estudios independientes y con lo de las placas solares, ¿no? Pero es que no tiene sentido que se meta tanto la mano, que desde el poder central se meta la mano tanto en lo que hace o deja de hacer la gente con su terreno, su vida, su profesión, todo para tener siempre las cosas absolutamente controladitas, ¿no? En pueblos enteros, la escena se repitió. El camión llegaba para llevarse no la cosecha, sino la plantación. En las almazaras, la rabia se mezclaba con el olor del aceite. Dicen que sobra, pero yo solo veo que en el supermercado sube de precio y no a beneficio del agricultor.
El mercado común, con sus reglas, tenía un objetivo claro: evitar que España, con su potencia agrícola, alterara los precios en países que producían menos, pero tenían más voto en Bruselas. Los fondos europeos para el campo se anunciaban en ruedas de prensa con cifras astronómicas. Luego, al llegar a la tierra, eran otra cosa: modernizar la tierra, pero en la dirección que marcaba el reglamento comunitario. Se financiaban invernaderos de última generación, mientras se desmantelaban cultivos tradicionales que habían resistido siglos. Se pagaban instalaciones de ordeño robotizado, mientras se cerraban pequeñas ganaderías que no podían cumplir con la adaptación exigida. En zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha o Jaén, muchos pasaron de trabajar la tierra a mirar cómo la trabajaba otro, o a dejarla en barbecho porque así daba más la cuenta. La palabra subvención se convirtió en herramienta y en trampa. El agricultor que quería producir más se encontraba con un techo invisible. El que aceptaba producir menos cobraba por ello. Era el mundo al revés. El golpe no fue solo económico, fue cultural. La identidad de pueblos enteros, la que se construyó sobre la tierra y el calendario agrícola, empezó a diluirse. Los jóvenes se fueron a la ciudad. Los viejos siguieron mirando el cielo, pero ahora sin saber si rezar por la lluvia o por el precio de las ayudas. Y así, año tras año, España pasó de ser el campo que llenaba mercados a ser un campo que cumplía papeles. Las encuestas decían que el sector se modernizaba. En los bares se decía otra cosa: que Europa nos había enseñado a producir menos y a depender más. El campo español no murió solo por la sequía o por el granizo. Ahí está la clave, ¿no? La palabra esa. Dependencia. Depender más. Si es que al final el poder es eso. El poder es que la persona o personas sobre las que ejerces poder dependan de ti. Y la tendencia ahora es a cada vez más y más dependencia de las instituciones de poder. Murió, en parte, por un calendario de reuniones en Bruselas donde el futuro se escribía en cláusulas y anexos que casi nadie leyó, hasta que ya no había nada que plantar. Del campo al papel, cuotas que nos encogen, primas que arrancan y básicos que importamos. Apertura comercial, palabras limpias. El resultado fue otro: talleres que se quedan a oscuras. Hubo un tiempo en que el textil español vestía a medio mundo. Desde Galicia hasta Cataluña, desde Castilla hasta Valencia, pueblos enteros vivían del sonido constante de los telares y del olor a algodón recién prensado. No eran solo fábricas, eran barrios enteros que dependían de cada prenda que salía de aquellas naves. En 1985, el textil empleaba a más de 400.000 personas en España. Era uno de los sectores industriales con mayor peso en el PIB y uno de los que más exportaba dentro y fuera de Europa. Galicia concentraba la confección, Cataluña la industria algodonera, la Comunidad Valenciana el calzado y Castilla-La Mancha y Andalucía talleres más pequeños pero vitales para sus comarcas. Pero el acuerdo de adhesión a la Comunidad Económica traía cosida, en la letra pequeña, una amenaza: apertura de fronteras comerciales sin medidas de protección frente a terceros países. Esto significaba competir con países asiáticos como China, India, Pakistán o Bangladesh, donde los salarios eran hasta 20 veces más bajos y sin cargas sociales comparables. El golpe no fue inmediato. A principios de los 90 aún resistían grandes nombres y cooperativas centenarias, pero las importaciones se dispararon. Entre 1986 y 1995, la entrada de ropa asiática creció más de un 300%,
mientras la producción nacional caía a un ritmo medio del 5% anual. En Galicia, fábricas históricas como Regojo o la factoría de Vilalba cerraron. En Cataluña, Sabadell y Terrassa, capitales textiles durante más de un siglo, vieron cómo sus chimeneas dejaban de humear. En la Comunidad Valenciana, el cierre de talleres de confección y calzado dejó a ciudades como Elda o Alcoy con tasas de paro que duplicaban la media nacional. Insisto que no entiendo cómo cuando pasó esto en Sabadell, ahí en Cataluña, en todas estas fábricas y talleres que iban cerrando, cómo no había una reacción fuerte. Estoy convencido de que lo hicieron bien, lo hicieron no todo de golpe, lo hicieron prometiendo cosas, lo hicieron con compensaciones, y al final lo consiguieron, como se consigue casi todo, que parece imposible y dices, no, ¿esto cómo se va a conseguir? Un montón de cosas que tenemos hoy en día que hace a lo mejor 50 años eran impensables. Una sumisión de la población a ciertas cosas, una aceptación. Y es que se hace de manera estratégica. No se hace de golpe, no se hace de frente, se hace de ladillo. Un poco como lo de la rana, ¿no? Que se cuece lentamente y no se da cuenta ya de que está al punto. A finales de los 90, el sector había perdido más de 120.000 empleos y la facturación real había caído un 40% respecto a 1985. Muchas naves se convirtieron en almacenes logísticos para mercancía importada. Otras quedaron como esqueletos industriales cubiertos de polvo. El textil español no murió por falta de calidad ni de talento. Murió porque lo empujaron a un ring desigual. El mismo mercado que nos prometieron como oportunidad fue el que nos dejó sin telares, sin chimeneas y sin el pulso económico de comarcas enteras. Se abrió la puerta grande. Entró el mundo. El taller español salió por ella. El balance. Han pasado casi 4 décadas. El ruido del acero se volvió eco. El olor del gasoil en los muelles. Recuerdo. El campo aprendió a rellenar formularios antes que a sembrar. Y la palabra que más se repite en los papeles es la misma que más duele en la calle. Adaptación. Adaptarnos significó aceptar ayudas con condición. Me suena. ¿Cuál es una palabra que hoy en día se nos ha metido hasta en la sopa desde Europa, desde España y otros países? Esto también en Estados Unidos se oye mucho. La resiliencia. Resiliencia. Básicamente te están diciendo, coge vaselina porque hay cambios, vienen cambios, ¿sabes? Y es lo mismo, adaptación. Son palabras positivas, muy bonitas, ¿no? De cambio, y lo del cambio también, eso me encanta, esto lo usan muchas campañas políticas. Se viene el cambio, preparados para el cambio. Como si cambio fuera algo positivo porque sí. Puede ser un cambio bueno o un cambio malo. Y si viene de esta gente, siempre es malo. Entonces, adaptación, resiliencia. Hay que ser resilientes, porque vienen cambios que, os guste o no, van a venir. No, es un poco eso. Modernizar achicando, sobrevivir renunciando. Plantas que fueron gigantes regresaron a la vida, pero con vallas invisibles. Podías existir, no volver a competir como antes. La siderurgia cambió el cielo rojo por hornos fríos y balances eficientes. Los astilleros, por fin viables, a costa de ser más pequeños.
El precio se pagó en turnos que desaparecieron y en barriadas enteras donde la sirena dejó de sonar. En el mar, el camino fue más corto. Contamos barcos, firmamos cupos y abrimos la puerta del desguace. Los acuerdos que durante siglos nos dieron horizonte se volvieron ventanas con horario. La flota se sostuvo un tiempo por inercia, pero la marea era otra. Menos caladero, más papel, más cuota que no alcanza. El muelle lo entendió sin leer ninguna norma. Cada temporada había más cascos al soplete que a la mar. En el campo, Europa trajo cheques y tijeras. Las cuotas enseñaron a medir la leche antes que a venderla. Los arranques pagados convirtieron hileras de cepas en claros de tierra. Los básicos, maíz, trigo, cebada, comenzaron a llegar de fuera porque dentro ya no bastaba. En las naves, la globalización entró por la puerta grande. Cuando cayeron aranceles y cuotas, el hilo dejó de cantar. Quien no tenía marca, diseño o velocidad, apagó la luz. Quedaron islas que resistieron por identidad, no por precio. El resto se convirtió en almacén de lo que llega en contenedor. Llegaron fondos, se hicieron puentes, autovías, polígonos. España se llenó de infraestructura y, muchas veces, las grandes contratas volvieron a las mismas casas donde empezó el dinero. Brilló el hormigón, se encogió el músculo. El mapa se modernizó por fuera mientras por dentro perdía taller, grada y molino. El balance no cabe en un gráfico, es un oficio que ya no se enseña, una herramienta que nadie pide, una maleta con billete solo de ida. Es un padre que fue metal y un hijo que es logística. Es un pueblo que vivía del mar y ahora vive del temporada alta. Es un país que cambió manos por formularios y producción por dependencia. Nos dijeron que Europa traía modernidad y la trajo. Carreteras que antes no teníamos, normas que ordenaron lo que estaba torcido, estabilidad que hacía falta, pero con un contrato que casi nadie leyó en voz alta. Cerrar donde éramos fuertes, reducir donde destacábamos, comprar fuera lo que antes hacíamos dentro. La palabra proyecto se fue quedando pequeña. La palabra marco la sustituyó. Y un país sin proyecto acaba viviendo en proyectos de otros. No es nostalgia, es memoria, porque la memoria no es mirar atrás con tristeza, sino mirar adelante con nombre. Y el nombre de España no fue jamás un formulario. Fue una grada encendida, un puerto lleno y un campo que se bastaba. No es mentira esto que dice este documental, básicamente, ¿no? No es mentira. Yo sigo alucinando cómo la gente que hoy en día está obsesionada, y hay mucha gente, población, que está obsesionada con el clima, con la polución y tal, pero sobre esto no dicen nada. Es decir, que nosotros compremos ropa a Asia, teniendo aquí toda todo lo que había de industria textil y toda la capacidad que hay para fabricar ropa. Te dirás, bueno, globalización, te lo venden como algo bonito, la globalización, ¿no? Es como el mundo unido. Ya, pero comprar camisetas que vienen en barco, en avión, o como sea, desde miles y miles de kilómetros, eso es un gasto energético, es polución, es contaminación, ¿no? Pero ahí la gente no lo ve, la comida igual, y tantas otras cosas que se han dejado de fabricar aquí y que por la globalización se han empezado a comprar en otras partes, ¿no? Desde otras partes, es decir, que llegan desde otras partes muy lejanas además, muchas veces, aparte de todo el tema de derechos humanos y que al fin y al cabo estás colaborando en eso, ¿no? En el subdesarrollo de estos países. Pero sí, yo creo que esto lo deja bastante claro. Yo conocía muchas cosas, pero está muy bien contado y creo que la historia nos ha demostrado, aunque yo creo que hay mucha gente que igual no lo ve o no lo quiere ver, que
que fue un timo, fue una estafa lo de entrar en la Unión Europea y que eso que es parte de la globalización que ha ocurrido en más lugares, ¿no? Especialmente en Occidente. Es como, digamos que es el lugar que ha cambiado más en las últimas décadas en ese sentido, y no para bien, casi nada para bien. Es muy fuerte pensar que en España había todo esto, todo eso estaba establecido ya, esa estructura, esa industria de cosas básicas además, ya estaba aquí, ya existía y se ha ido desmantelando para, pues eso, para el beneficio de unos pocos y como traición además, es una especie de traición, un harakiri que se ha hecho España y otros países de Europa también seguramente. Yo he oído la teoría por ahí, no sé si es verdad, que igual es un poco llevarlo demasiado, pero que yo creo que con quedarnos con que la Unión Europea se creó para centralizar el poder y para poder hacer este tipo de cosas, para quitar la soberanía, la autonomía, la autosuficiencia a los países, pero que en el fondo fue un diseño que puede ser, porque realmente yo creo que las decisiones las siguen tomando Estados Unidos y más en esa época, pero que fue de Estados Unidos, para tener a Europa más como una sola cosa y poder controlarla mejor. Y digamos que hacer una especie de demolición controlada, suicidio de esta parte del mundo, para acabar siendo un estado satélite más claramente dependiente, no sé si de Estados Unidos o de un poder internacional, ¿no? Igual me estoy yendo demasiado a teorías, pero bueno, está bien, ¿no? Tener teorías y sacar conclusiones con la información que uno tiene, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, pero es lo que nos queda. Como no sabemos 100% y seguramente nunca lo sabremos, o en todo caso en retrospectiva, ahí es cuando dices, anda, mira, resultó ser cierto esto, pero claro, han pasado 30, 40, 50 años. Tantas cosas que están pasando hoy en día. Mi consejo, mi consejo es relajarse y no pensar tanto en esto. Como dije en otro vídeo, no tener todo el rato, no poner sobre nuestros hombros la responsabilidad de lo que está pasando a nivel geopolítico, a nivel global y a nivel de cosas que directamente tampoco podemos hacer nada. Pero sí diría que mi consejo es estar atentos por lo que podamos afectar el cambio o el no cambio, estar atentos a lo que está ocurriendo, que siempre es sutil, aunque no siempre. O sea, cada vez están pasando las cosas más claras, pero lo que está pasando ahora va a afectar a al país que tendremos en 10, 20, 30 años. Y poder, quizás, poner nuestro granito de arena, y si somos muchos, para redirigir un poco el destino, ¿no?, del país y no dejar que el timón, que el volante lo estén llevando unos sinvergüenzas, unos desquiciados, hacia un lugar que no nos interesa para nada y que quizás luego no hay vuelta atrás, o es muy difícil esa vuelta atrás. Entonces lo que está pasando hoy en día, que son cosas, están pasando muchas cosas, está habiendo muchos cambios gordos en nuestro país, nuestra sociedad. Mirar, intentar visualizar el futuro un poquito y ver si realmente a dónde puede llevar eso, a dónde quieren llevarnos, y quizás, bueno, poner nuestro granito para intentar frenar y redirigirlo hacia otro lado, porque si no, luego nos arrepentiremos y nos lo echarán en cara seguramente las generaciones venideras, nuestros hijos, nietos, descendientes, y eso no está bien. Así que nada, que si te ha gustado el vídeo, me alegro mucho y nos vemos en otro. Hasta luego.